1.3, Auditoría Integral. Un gran saludo, como siempre, a nuestra FACSE, a nuestra Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a nuestros amigos Daniel Grufat, Silvio Rizzo, Vichy, la doctora Laura Sifonte y todos los componentes de Mesa Actual y de AIC. Un gran abrazo para nuestra delegación San Isidro, los doctores Roberto Acuña, Alberto Villafañe y colegas, y a la Comisión de Auditoría del Consejo de Cava, nuestros grandes amigos Silvia Giordano, Fernando Zanet. Y aquí con nosotros presentes la doctora excelentísima presidenta de Normas de Balance Social de FACSE, Laura Sifonte, y el doctor excelentísimo experto y presidente de Sistemas Informáticos y Inteligencia Artificial, el doctor Guillermo Besana. ¿Qué tal, Guillermo? Con que me diga su excelencia, está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí, porque mirá que fue derogado. Pasaron tantos gobiernos que no sé si sigue vigente la palabra su excelencia. Algunos gobiernos se enojan, otros les queda bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Bajo el agua, Buenos bajo Aires el bajo el agua. Nosotros acá en la costa, no, está lloviendo, llueve, interesante para el campo, pero no hemos tenido demasiados inconvenientes ni con el mar que crece y arrasa casas cerca de la costa, todo un tema ese. Pero bien, bien, todo bien, todo bien. pero Y bien. Sí, la foto que tengo atrás, que se puede ver que es un atardecer, eh, eh, es, pareces, pareces una agencia de turismo que me quiere vender un paquete, que me quiere vender un paquete un día de lluvia, ¿no? Es una a ver cosa. si podemos conseguir el auspicio de la empresa de micros para la costa que hace propaganda por Symphony. Eh, Exacto. Pero bueno, como bueno, bueno, vos dijiste entonces, recién, te cuento un poco porque es bastante interesante. Esto a principios del siglo pasado hubo un ministro de Economía, presidente de la sociedad rural, que se hizo mucho dinero y hizo un castillo, sí, un castillo que se llama, es conocido como Castillo Dujó, al norte de San Bernardo, al sur de Santa Teresita, en una localidad, una playa que se llama entre la Lucila del Mar y Aguas Verdes. Es un palacio, de un lado tiene, frente al palacio está el mar, solitario, no hay nada, ni a la derecha ni a la izquierda, y atrás sembraron un pinar y pinos y eucaliptus sobre los médanos, que bueno, hoy eso está impresionantemente grande, y, y, y es realmente muy bonito. Nosotros acostumbramos a ir ahí porque, bueno, eso en parte se ha loteado, hay pocas casas, y están, digamos, los pinos, añosos pinos, de donde podemos caminar por ahí, como el pino hace, la pinocha se deposita, no tiene luz, no crece pasto, con lo cual podés caminar por sobre las dunas, sin problema de que haya pastos altos ni nada. Y esto es saliendo de ese pinar, yendo para la ruta 11, unos médanos, en donde hay una cantidad impresionante de estos paja brava que le dicen, que tienen esos penachos tan bonitos. Y bueno, mi señora quiso sacarle una foto, la sacó muy linda y ahí está de fondo de pantalla. Así que bueno, ya hicimos la publicidad de la ya costa. hicimos la publicidad de la compañía de turismo, pero no, realmente siguiendo con el tema de las normas,
y aprovechando lo que fueron estos días de diluvio en Buenos Aires, qué importantes son las pruebas, ¿no? O sea, las pruebas de validación. Y la lluvia me trae el recuerdo de que cuando un ingeniero o un arquitecto terminan un túnel o un puente, suelen hacer pruebas de validación. Y estos 3 días de lluvia intensa realmente hubo túneles, puentes, lugares que se inundaron por completo. Es cierto que la cantidad de agua que cayó en estos 3 días superó todas las máximas en milímetros de un mes entero como era marzo en distintos años de lluvia, ¿no? Mirá, qué Pero, bárbaro. pero la realidad es que fueron dramáticos, ¿no? Lugares de puentes recién inaugurados donde no estamos viendo eh, eh, bueno, en natural. Eh, el, el fabricante del Titanic debe haber dicho es natural Claro, que se haga, pero todas estas medidas de contingencia, ahí está la especialidad tuya o la especialidad de los ingenieros, en que a través de la inteligencia artificial o otros mecanismos de validación y de auditoría operativa, lo que tantas veces hablamos, auditoría de gestión, auditoría de validación de certificados de obra, auditoría de avance de obra, auditoría del proceso de finales o de certificados parciales. Vos fijate que todo el control de calidad famoso que tanto hablamos con Laura, ¿no? El control de sí, calidad sí. en los procesos. Yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. En principio, nosotros acá vemos lo peor, lo más trágico de esas inundaciones, un cadáver flotando en la calle, una persona iba nadando a su trabajo, todas las calles completamente inundadas, las casas llenas de agua, uno con una moto de agua por el medio de la calle, ¿no? Realmente eran imágenes muy, muy serias. Lo que creo que nuestra profesión, o sea, si llueve lo que llovió, y es muy probable que pasen estas cosas que duran un poquito nomás. El tema es que por ahí pueden pasar cosas por falta de mantenimiento, por obras en donde no se hicieron como se debían, porque la corrupción metió la mano y ahí es donde nosotros podemos de alguna manera colaborar fuertemente con la comunidad en el sentido de poder detectar ese tipo de anomalías que no son por un ratito, o sea, no se mantienen los trenes y hay accidentes y se muere mucha gente y muere gente por la corrupción, como decían por ahí, la corrupción mata. Y bueno, ahí el auditor tiene una función social tremendamente importante, eh, que a veces no se cumple. Bueno, ese es el problema, ¿no? O sea, tenemos Claro. que ver de qué manera eso no sea así tenemos tribunales de ética donde ese tipo de cuestiones deberían de tratarse Pero con... fíjate que Sabia, ¿no? Que eran las unidades de control de calidad de las empresas privadas y de las entidades públicas, que ese control de calidad no dejaba seguir a la segunda etapa, sino había un supervisor que monitorea la primera etapa, ¿no? O sea Claro, que, sí, no solamente la parte técnica, sino también la parte económica. Sí, sí, sí. sí, o sea que, y, y por el otro lado, a veces no solamente es, como decía Peter Drucker, ¿no? ¿Cómo estarán los motores de limpios si el tapizado del asiento del avión está con manchas de café? O sea que Claro, sí, eh, sí. la realidad es
si ya vos ves una empresa de contratistas sin casco, sin guantes, sin elementos de seguridad que están haciendo una obra importante, bueno, lo mínimo que pensás es, ¿y alguien los viernes o una vez por semana o todos los días supervisará la resistencia de estos materiales? Bueno, te lo comento como un tema para continuar lo que habíamos empezado el miércoles pasado, de que las normas de calidad están, las normas de control de gestión están, el tema es utilizarlas y que forme parte de todos los trabajos que se contraten, ¿no? Seguramente, claro, sí, sí. Como vos decías, sí, se usan los cascos. Por ahí los cascos se compraron y no se usan porque no están. No, es realmente muy, muy importante el tema de la auditoría interna, y creo que en el Estado hay muchas cosas que corresponde que de alguna manera se copien de la actividad privada, donde ese tipo de actividades en general son muy, muy bien apreciadas. Eh, Ahora vos sabés que eh, pero es increíble porque el apuro político no son los tiempos del proceso de calidad, ¿no es cierto? Es como que vos estés vendiendo la licencia del sistema contador y vos me estás diciendo esto ya está terminado y te falta la segunda o tercera prueba de validación de algún proceso. claro, O sea, cuánto más peligroso es cuando está la vida humana de por medio, ¿no? Que es el tránsito de personas o el transporte aéreo o el transporte público, ¿no? mira, Bueno, yo te voy a contar una anécdota bastante interesante. Es decir, nosotros trabajábamos en una empresa muy grande argentina de alimentos, Sacetru, y estábamos en la parte de costos y control de gestión. Y hacíamos un poco eso, o sea, teníamos un estándar, cada producto tenía su fórmula, y teníamos, por otro lado, digamos, teníamos la producción de ese producto, la fórmula, o sea, qué ingredientes llevaba, y teníamos por otro lado las salidas del almacén, y entonces con el presupuesto de producción teníamos calculado cuánto tenían que usar de cada uno de los diferentes insumos, y después comparábamos lo que se usó con lo que presupuestariamente debería haberse usado. Y en general las diferencias eran mínimas, pero nos encontramos con un producto que era algo así como el que le daba el color al producto final para que estuviera bonito, que era un colorante muy caro, porque bueno, se podía comer, digamos, no era peligroso, y tenías unas ventajas muy grandes, pero era muy caro. Y eso estaba guardado en un lugar bajo llave. Y cuando hicimos los costos, y bueno, determinamos de que ahí se había gastado un montón de plata en eso. Eh, y pegamos el grito, ¿no? Y bueno, se pusieron nerviosos la gente de producción, el gerente de producción, digamos, todos los que estaban encargados de eso, lo llamaron, qué pasaba, qué era lo que había pasado ahí, que o no se controló, o el almacén dejó que alguien entrara y se lo llevara, o qué pasó. Y cuando, digamos, se movió toda la estructura y alguien se dio cuenta que era lo que pasaba. Resulta que ese producto decantaba, y el operario que lo colocaba dentro del- de, de los, eh, digamos, los lugares en donde todo eso, los mezcladores,
le ponía, pero no lo sacudía previamente, entonces le ponía la parte del agua que estaba arriba y no tomaba color, entonces le echaba y le echaba, claro, quedó todo el colorante decantado abajo y bueno, mira vos lo que puede Sí, pasar, sí, eso sí. es un producto para darle color, pero puede haber otras cosas que son muchísimo más importantes o peligrosas, y todas esas tareas deben estar debidamente controladas y supervisadas fuertemente, no solamente por la parte operativa, sino por la parte administrativa también. Claro, y vos fíjate lo importante que estás diciendo, ¿no? Que cuál es la escuela o cuál es la incumbencia profesional que te explica o te enseña o te capacita a esos operarios. Hoy estábamos hablando con un cliente que ahora vamos a tocar el informe de auditoría que hace una ayuda para que el público entienda una carta de recomendaciones de lo que detecta el auditor en la gestión de cada pyme o cada microemprendimiento. Hoy estábamos hablando con un cliente de dónde consigo hoy el pasante o la mano de obra para reparar aire acondicionado, por ejemplo, o hacer la obra civil de poner un grupo electrógeno, que lleva una obra civil donde tenés que poner ladrillos con una mezcla de arena, cemento y hacer una parte civil y una parte que es el aire acondicionado o un grupo electrógeno. Y la realidad es que vos lo que estás comentando, hoy ha aumentado a un nivel alarmante, ¿no? Un nivel alarmante donde vos ves que los secundarios ya no son esos secundarios técnicos, salvo excepciones muy valiosas como son las escuelas ORT o determinadas escuelas de práctica profesional y de una salida laboral en ese secundario, ¿no? O sea, de dónde se alimentan hoy las pymes industriales o las pymes tecnológicas o las pymes de servicios para, bueno, por eso en algún momento habían los bancos y determinadas empresas y los mismos estudios contables, nuestra rama, habían empezado con las famosas pasantías y prácticas profesionales, porque no, en el mercado no se encontraba nadie con determinada actitud a la salida del secundario, ¿no? Sí, y te voy a decir algo que es mucho peor todavía. Por la inflación, hasta se deja de hacer costos. Va a ser muy difícil conseguir especialistas en costos y más difícil empresas que lo quieran llevar, porque con la inflación se pierde el beneficio que puede dar ese tipo de controles, ¿no? El Sí. control de presupuesto. El Estado tiene un despelote bárbaro con eso y las empresas privadas, con la inflación que hay, no se puede estimar nada. Entonces es muy difícil hacerlo y en general cuando las cosas son muy difíciles o no tenés los resultados esperados, no las haces. Y así se va degradando todo el círculo, no es virtuoso, sino que es un círculo vicioso donde se degrada el control, se degrada la administración, se degrada la educación, se degrada todo. Y los resultados, bueno, son que los salarios son cada vez más bajos. Hay muchas escuelas del país en donde no se degradó la educación y los egresados de esas escuelas son muy buscados, tienen sueldos muy interesantes. Y bueno, esperemos que esto se revierta en los próximos meses o Sí, años, ¿no? pero si hoy tuvieras que contratar en la zona de la costa un ayudante, un junior para
programación, creo que te va a costar encontrar. Me cuesta mucho trabajo, sí. No tienen tampoco motivación, o sea, está el que lo hace porque le gusta, porque es su vocación, porque a lo mejor era su hobby, estaba con la computadora jugando todo el día y le gusta la tecnología y se dedica porque le gusta. Pero la verdad es que mucha gente no tiene ese objetivo como su fuente de ingresos, ¿no? O sea, un poco me pasó a mí, que a mí me gustaba ser ingeniero y mis padres me decían, pero vas a manejar un taxi siendo ingeniero, porque mirá, fíjate los contadores la plata que ganan. Y bueno, entonces estudié para contador, pero trabajo más de ingeniero que de contador. Eh, No, no, pero fíjate vos que estás diciendo casos reales, porque nos pasa lo mismo con los clientes que hablas en el área de turismo, por ejemplo, porque turismo no es solamente vender un folleto lindo con un sol atrás, sino de que no, por supuesto que no. tenés que saber de geografía, tenés que saber de historia, tenés que saber de cortesía, tenés que saber de idiomas. Mirá la cantidad de incumbencias que Elementos. tiene, Mm. de elementos, ¿no? Eh, y, y vender paquetes turísticos sin estas condiciones, a veces uno piensa que con el título del secundario, y no, no, recién empieza cuando te recibís, recién cuando Recién salís, empieza cuando te recibís en la universidad, recién empiezas, ¿no? En el recién secundario. empieza. Y ahí es la nivelación, ahí es el choque que estamos encontrando entre la búsqueda de un tenedor de libro junior o de una toma de inventario, ¿no? O sea, o de un archivo. Yo no me dejo de sorprender cuando voy a determinadas empresas y veo que es toda una política de archivos. O sea, el empresario pyme que nos está escuchando, el empresario, el dueño de una unipersonal, sabe que cuando le dicen un tiempo libre a algún cadete o algún administrativo, archivame esta documentación, puede No disparar, tienen ni idea. no tiene Sí. idea, claro, porque algunos te archivan los comprobantes por conceptos, te ponen de enero a diciembre todas las boletas de Denor juntas, otros te archivan por proveedor, Por fecha. o otros por fecha. Y la realidad es que el archivo para el empresario pyme y para nosotros, los que tenemos que hacer auditoría, para la validación tiene que ser congruente con el asiento contable, por ejemplo, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando en el sistema contador para digitalizar toda la documentación de respaldo y con el documento digitalizado poder realizar el asiento contable, con lo cual mucha gente se olvida de que el papel, el respaldo, forma parte de la contabilidad. eh, es justamente, los libros no son la verdad. La verdad, cuando hay un juicio o algo, el juez te va a pedir el comprobante que lo respalda. Claro, Los libros ayudan, por supuesto, si tenés la contabilidad al día, eso prueba en tu favor, pero sí, sí, sí. cuando surgen problemas, entonces si vos digitalizás ese documento y le calculás la función hash y lo sellás en la blockchain, eso es prácticamente tiene la seguridad absoluta de que no puede ser alterado. Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, vos estamos sabés que trabajando para eso, sí.
Vos sabés de que también en un artículo en el Consejo se hablaron de las profesiones nómades digitales, ¿no? Las profesiones nómades digitales, donde uno de los objetivos era la actualización de los blockchains. O Mm. sea, mm, ¿qué entendés vos? ¿Qué le podemos explicar hoy a nuestra audiencia de Mira, un nómade nómade digital es el tipo que puede estar viviendo en cualquier lado y trabajar desde ese lugar. Con una buena conexión de internet, vos podés seguir teniendo los clientes que tenés. Sí, a ver, un ejemplo somos nosotros. Mi señora es traductora y profesora de inglés y de italiano. Y en el caso mío, yo tengo todos mis clientes fuera de la costa y nosotros podemos elegir vivir en donde se nos dé la gana, porque con una buena conectividad atendemos a los clientes y ella puede dar sus clases y hacer sus traducciones. Entonces, se dice que somos nómades porque podemos movernos y estar en diferentes, viviendo en diferentes lugares. Eh, Hay el extremo, el otro día estaba viendo de una pareja que tenía un velero y vivía de arriba del velero, digamos, directamente su dirección era esa. Eh, no, no, es como que se olvida uno de la dirección postal, calle y número, para pasar a tener una dirección electrónica en donde recibe toda la correspondencia, y ahí se maneja, ¿no? claro. Eh, entonces, es un tema interesante porque tenés problemas de jurisdicción, ¿no? O sea, los impuestos que se cobran sobre el lugar en donde residís o cuál es tu residencia fija o inclusive podés estar trabajando desde el exterior, Ahora el como muchos blockchain, casos. Mm. ahora el tema Y, de dedicarte exclusivamente a distintas profesiones al blockchain, es prudente que distintas profesiones... es eh, que el blockchain es una herramienta de aseguramiento de algo digital. Nace con el Bitcoin. O sea, vos con el Bitcoin hacías operaciones, transabas. Nosotros, uno compraba y otro vendía Bitcoin y eso quedaba registrado en la blockchain. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La operación en sí, cuánto, en qué fecha, a qué precio, y todos los datos de eso se sellaban con una fórmula que se llama hash, en donde la operación está cerrada en ese hash, que es como un dígito de verificación muy grande, en donde si vos alterás la operación, el hash varía. Varía absolutamente, ¿no? O sea, no podés con el hash saber qué es lo que respalda. Pero sí sabes que si el hash de lo que respalda no te da como el que está registrado, entonces eso fue alterado. Y el blockchain lo que hace es un sistema en donde hay diferentes computadoras eh, que van guardando esos diferentes hash y le dan fecha cierta y es una red que todos tienen lo mismo. Entonces, si alguno altera un dato, salta. Y entonces, así es como todas las operaciones que se hacen sobre el Bitcoin están respaldadas a través de la blockchain. claro, ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Bitcoin tuvo éxito, pero eso que salió como un accesorio del blockchain para asegurar, se empezó a utilizar para otro tipo de cosas.
Y eso, digamos, fue haciendo de que se empiece a utilizar para otras actividades, otras profesiones y sobre todo para el aseguramiento y la fecha cierta. Entonces, por ejemplo, vos haces un contrato, le calculás la función hash y esa función hash la sellás en la blockchain. Entonces, ese sello asegura de que el hash fue registrado en determinada fecha. Y vos tenés el contrato, entonces si a ese contrato le calculás hoy el hash, tiene que coincidir con el que se hizo en aquella fecha, y entonces eso te asegura de que desde esa fecha hasta hoy ese contrato no fue alterado. Argentina tiene un desarrollo de blockchain federal argentino. Se llama BFA y realmente la página bfa.ar, B larga, FA Blockchain Federal Argentina.ar, tiene una indicación y una explicación muy clara y muy inteligente de cómo funciona todo eso, que hoy se está utilizando nada menos que para sellar el boletín oficial. O sea, vos recibís el boletín oficial en formato digital. ¿Y cómo sabes si alguien lo alteró? Son ceros y unos, ¿viste? No es como el papel que podés detectar si lo borraron, si lo interlinearon. Entonces, cada emisión del boletín oficial tiene su clave hash. Y esa clave hash se sella en el blockchain federal argentino. Entonces, el que vos recibís, si querés saber si es correcto, y bueno, le calculás el hash y vas a ver si ese hash está registrado. Es una operación bastante sencilla. La misma página del boletín oficial tiene cómo hacer ese procedimiento de aseguramiento, y es, digamos, no se puede alterar, es inalterable eso. Y es el respaldo de toda la legislación argentina, ¿no? O sea, todo lo que se publica en el boletín oficial tiene valor a partir de esa publicación. Claro. Y no solamente eso, sino que podrías alterar una ley, un decreto, una norma, lo que quieras, y de esa manera podés verificar de que no haya sido alterada en su momento, ¿no? O con posterioridad. Y esto mismo ocurre con la contabilidad de las SAS. En la contabilidad de las SAS, vos cada determinado periodo de tiempo, creo que son 3 meses, tenés que el libro diario, que es la base de todo, registrarlo en la blockchain federal a través de la plataforma de trámites a distancia. Y lo mismo con las actas de asamblea, con las actas de directorio, digamos, los libros de accionistas, toda la documentación relativa a la sociedad está en formato digital y asegurada en la blockchain. Eso en Buenos Aires, ¿no? En Cava. Sí. El resto de las provincias, cada una adoptó un procedimiento diferente, algunas no son tan buenas, pero la de Cava es un ejemplo mundial de aseguramiento. Por eso no se entendía muy bien cuando el inspector anterior, Nissen, decía que las SAS eran un centro de corrupción, que eran incontrolables. No, todo lo contrario, se las podía controlar muy bien. Muy bien. Y eso se está cambiando, no, eso es otra de las cosas que te quiero decir. El actual administrador, Vítolo, está sacando resoluciones todo el tiempo, y estuvo en el Consejo Profesional y están viendo de poner en valor a la IGJ
y todo el tema de las SAS, revitalizarlo, porque se han ido un montón de empresas de capital a otras provincias, porque era más fácil hacer en Córdoba, por ejemplo. Córdoba tiene una cantidad de SAS hechas muy, muy grande. Y bueno, eso en ingresos brutos tiene su repercusión, ¿no es cierto? Vos sabés que salió un artículo donde habla que el gobierno oficializa la intención de reformar la Ley General de Sociedades, la 19.550, aprobando la Ley 27.349 del emprendedor, y sobre todo en la parte de SAS, ¿no? El capítulo de SAS está en el proyecto de ley que acaba de mandar a hacer el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿no? Para darle fuerza a las SAS. Es un artículo que salió ayer en el boletín del Consejo Profesional de que, bueno, que el gobierno nacional está interesado en esta ley de emprendedores, sobre todo en reactivar las SAS a nivel nacional, ¿no? Sí, además eso en Uruguay ha dado un éxito tremendo y muchas empresas se han ido a radicar al Uruguay justamente por eso. No es que haya corrupción, es que se simplifican muchísimo los trámites, es todo mucho más económico y más seguro todo. Claro. Eso sí, no se puede hacer trampas impositivas porque al estar sellando en la blockchain no podés alterar Tenés los registros contables, ¿no? la base imponible, la fecha, no. O Sí. sea, la base En imponible, realidad, la fecha queda todo, totalmente. todo lo contrario de lo que se sostenía, que las SAS se usaban para la corrupción, no, es muy difícil, son muy fáciles de controlar. Imposible de alterar la contabilidad. Eh, eh, y bueno, No, no, es muy importante que los oyentes recuerden la ley 27.349 que habla de capital emprendedor y que el Poder Ejecutivo está insistiendo en que se modifique la parte de la ley de sociedades en relación a darle mayor vigencia a las SAS. Eso sí, está en sí, contra sí, de sí. eso. Sí, inclusive Ahora, vos tenías un tema muy interesante que era el tema de las asambleas. Eh, sí, ese es el tema que quiero tocar, que quiero que me des tu opinión, porque realmente estamos a través de la RT 53 y su modificación sobre la RT 37. Son normas técnicas que los colegas que nos están escuchando lo sabrán, que los cierres de diciembre ya van con esos requisitos, con esa formalidad en el informe del auditor, que ahora se llama informe de auditoría emitido por auditor independiente. O sea, cambian formalidades, pero también cambian muchas pruebas sustantivas y de exposición base, ¿no? Entonces, yo la pregunta que te hacía a vos y a Laura era, nosotros en una asamblea de accionistas o en una asamblea de consorcio de copropietarios, porque hay obligación, los consorcios son entidades civiles que están de alguna manera administradas por un administrador que ahora tienen que estar registrados, tienen que estar matriculados en la provincia de Buenos Aires, tienen unos requisitos muy duros para la rendición de cuentas de las expensas, y aparecemos nosotros los auditores en la asamblea anual del estatuto del reglamento de copropiedad del consorcio y nos sentamos al lado del administrador o al lado del presidente del directorio que lleva adelante o del gerente que lleva adelante la asamblea de socios o de accionistas o de copropietarios. Y la pregunta que yo te hago es, todos los oyentes, los accionistas, los copropietarios, los socios de una SRL, entienden lo que es la auditoría emitida por un auditor independiente de los estados financieros de un administrador del consorcio. ¿Entienden la auditoría de estados independientes firmada por
por el gerente de una SRL, entienden qué es lo que se trata en esa asamblea cuando se pone, porque hasta esta equivocación, cuando se publica en el boletín oficial, hasta se equivocan en la forma de convocar en el orden del día. Te ponen la palabra aprobación de los estados financieros eh, confeccionados por el directorio, la gerencia o el administrador, cuando debiese ponerse la palabra consideración, ¿no es cierto? O sea, ya partimos mal en la convocatoria de la asamblea, ¿no? Es un prejuicio, ¿no? Porque la aprobación lo tiene que hacer la asamblea. Entonces es Exacto, consideración. Si partimos de consideración. aprobación, es que ya se está suponiendo que se va a aprobar. Y para que se apruebe, primero se requiere de un análisis. Claro, y son dos elementos, que es el que hablábamos antes. Una es la gestión, que muchos en el acta, fíjate la importancia del blockchain y las asambleas grabadas. En el Ah, acta, bueno, la importancia de que se trate la gestión, si se aprueba o se rechaza o se impugna o se abstienen sobre la gestión del directorio, del gerente o del administrador, y la otra, si aprueban los estados financieros o no, ¿no? Que, sí, gran sí. tema, ¿no? Es un gran tema, mucha gente no tiene idea, o sea, bajan a las reuniones de consorcio para ver si le arreglan una regla de caño, si la vecina de arriba sigue haciendo ruido y que el administrador la rete. Van con esa idea y la verdad es que es algo un poco más profunda la reunión esa porque se tiene que tratar así o sea, el consorcio es una organización, como es una sociedad anónima, una SRL o un club o una cooperativa. Será más chiquita, pero tiene los mismos funciones, digamos, tiene un objetivo que cumplir y hay que ver si el administrador los está cumpliendo. Y el auditor tiene que dar fe o de alguna manera a darle la tranquilidad a la persona que recibe ese informe del administrador de que eso es correcto. El problema que tenés es que hoy no existen balances llaman balance a un estado de caja, a una rendición de las cobranzas y los pagos, pero un balance es otra cosa. Un balance es saber cuánto hay en stock de elementos de limpieza, qué pasa con determinados bienes de uso, qué pasa con las bombas que son del departamento, el mantenimiento de los espacios comunes. Hay una serie de cosas, de elementos que hacen a que ese consorcio se mantenga en óptimas condiciones y que además es el resguardo del valor que tiene el propietario de que su departamento no va a ser degradado en su valor porque el administrador no hace el mantenimiento que debe. Entonces, todo eso son cosas que se tienen que analizar y que en muchos casos no pasan por alto, no se analizan y a veces hasta el administrador intencionalmente hace que eso no se vea, no se toque eh, Claro. es todo un tema. Los administradores de consorcio es todo un tema. Y en Y el los caso de... directorios, los gerentes, las SRL y las SA, ah, ¿cuál te parece que sería el párrafo de énfasis que vos más les llamarías la atención en el informe de auditoría? Porque los oyentes saben de que en el informe de auditoría el auditor expresa que fueron confeccionados por el directorio o por la gerencia los estados financieros y no por el contador, el auditor. Y ahora con esta nueva RT53 habla de párrafos de énfasis o la responsabilidad del directorio y la gerencia
y si hay una información ampliada, distinta, de los estados contables. O sea, cuando agregás, como decíamos con Laura el miércoles anterior, si agregás información social o información de indicadores, ¿no? ¿Qué opinás de estas modificaciones Mira, donde... una de las cosas que yo noto que pasa es que la gente no sabe en principio que el balance lo tiene que hacer el administrador, digamos, el ente de administración. En el caso de las sociedades será el directorio, los gerentes. Eso de, eso preguntáselo al contador porque el balance lo hace él, eso no va. Eso lo tiene que contestar el directorio, lo tiene que contestar el ejecutivo que está realizando las tareas y tomando las decisiones con el dinero que es de los socios. A lo mejor es socio o a lo mejor no, pero siempre tiene que dar explicaciones él, y él es el que tiene que hablar con el contador y es el responsable de la información que se presenta. Por eso está muy bien lo que vos decís, de que la palabra que se usa es consideración, porque eso se presenta a los socios que son los dueños. los propietarios? Los socios son los dueños, no es el gerente el dueño, son los Ah, socios. Y los socios son los que aprueban o no la gestión, el claro, balance, si está bien hecho, si no está bien hecho. claro. Inclusive la gestión del auditor, o sea, hay una función también muy importante que es la del síndico, que, que el síndico justamente es la persona que tiene que defender los intereses de De los accionistas. terceros y de los accionistas, no del directorio. A veces se confunde y bueno, Claro, hay algún tipo al síndico lo nombra el directorio, son amigos y claro. bueno, esto se tapa, se pone abajo la alfombra, pero ojo, porque el síndico es responsable también por ese tipo de manejos. Y en muchos Ahora, casos, sí, mm, sí, 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 sí. creo que en muchos casos delega esa responsabilidad en el auditor. Bárbaro, el auditor la tiene también, pero él no la tiene legalmente, es responsable personalmente por algún tipo de maniobra. Y mucha gente no lo sabe, ¿viste? Y sacan a los síndicos de las sociedades justamente porque el síndico no quiere asumir una responsabilidad tan grande. Y bueno, si es una responsabilidad grande, también esa responsabilidad se cobra, ¿no? Eh, Ahora, he visto con muy buen criterio que terminado las carátulas históricas, históricas y con el ajuste por inflación, ¿no? Porque hoy nuestros oyentes y los colegas saben de que tenemos el juego histórico y el juego ajustado por inflación al 31 de diciembre del 2023, por ejemplo. Y vos sabés de que es una buena práctica y está en las normas de auditoría, ¿no? Que si ya está firmado por el directorio el 31 de enero del 2024, esa es la fecha que se pone a disposición para el auditor externo. O sea, el auditor externo recibe una copia que está firmada por el directorio y le firma el auditor al presidente del directorio o al administrador o al gerente que el 1 de febrero fue puesto a su disposición esas cuentas para sugerir asientos de ajuste, para hacer las pruebas de auditoría sustantivas, de validación, arqueos, ¿no es cierto? Este, vos fijate eh, mm, la si importancia, si esa información es cierta, tiene cierto vos, grado de credibilidad, ¿no? vos pensás en la cantidad de oyentes que están escuchándonos y nos dice, el auditor recién recibe y empieza su trabajo de auditoría el 1 de febrero y Y tiene que antes hacer, no puede. claro, o sea, esa es la gran confusión de lo que vos recién dijiste, el estado contable lo hace el contador, que es el auditor externo, el tenedor de libro, el liquidador de sueldo.
esa es la mezcla de roles que hay que tratar de explicar en las asambleas, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y mucha gente se confunde, piensa que es el contador el responsable de eso, y la verdad es que no es así. Claro, Eh, porque si yo veo que hay una factura con IVA comprada en el mes de noviembre 2023 de un inodoro por 500.000 pesos y la empresa es este, no sé, una una empresa, inmobiliaria, sí. una inmobiliaria, o sea, ¿qué hago yo con un inodoro en el rubro bienes de uso tan caro por 500.000 pesos? Porque se supone Claro, que por ese valor tiene que durar más de 3 años, ¿no es cierto? Que es el claro, valor. no. Ahí hay un trabajo nuestro muy importante. Pero ¿sabes qué? Vos fíjate que la inflación hace que todo eso no sirva. O sea, cuando vos le das al accionista en el mes de abril un balance de diciembre que tiene todos los estudios, y él mira y dice, a ver, inmueble, tantos pesos. Y mira el inmueble y eso vale 2 o 3 veces más, porque en ese Sí, tiempo, con la inflación que hubo y porque tiene que ser al costo y porque hay una serie de normas que hacen que no se pueda valorizar de otra manera, sí. y dice, y esto es cierto, y el contador dice que esto es cierto, y la verdad es que ahí se presentan problemas muy serios. Bueno, está el Eh, principio de prudencia, ¿no? Y la RT6 y la RT53 que nos dicen que el IPC, que es el índice que la RT6 para ajuste por inflación en contextos hiperinflacionarios o de extrema inflación como tenemos nosotros, que superamos el 100%, te obliga a usar el IPC, que es el índice del INDEC, a esa actualización mensual para llevarlo a moneda homogénea del 31 de diciembre del 2023, pero también te obliga a compararlo el con año valores. pasado. Mm. Claro, exacto. Entonces, es más, hay muchos contribuyentes y hay muchos clientes que dicen, si a mí me paga ese valor el auto, como dice AFIP, o me paga el inmueble, como dice ARBA, se lo vendo ya. Sí, Y, sí, 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 sí. y Sí. es la clásica respuesta de un contribuyente que no quiere pagar impuestos porque considera que está muy sobrevaluado, ¿no es cierto? Pero, Sí, lo mismo para el seguro, o sea, estamos pagando seguro por el valor de un auto que no lo tiene. O sea, hay un montón de cosas que la inflación desvirtúa, degrada, y la lleva a un plano. Vos sí, imagínate, el balance lo haces a diciembre, la asamblea se hace en marzo, en 4 meses, con una inflación brutal que tenemos o que teníamos, es imposible de poder razonarlo, verlo. sí, 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 sí. Nos están echando, Nos Guillermo. están echando ya. Bueno, Guille, excelente tema. Creo que esta grabación se la tenemos que remitir para ganar amigos a los administradores de consorcio y hablando de amigos, ¿no? Y y a los gerentes de SRL y a los presidentes del directorio, ganemos un amigo y hagamos trabajar, ¿no? Correctamente los colegas nos van a entender qué queremos decir con esto, ¿no? Bien, no van a tener los colegas, los administradores, los directores, los gerentes, todo. Y bueno, Exacto, en realidad los amigos que queremos tener son los claro, que podemos ganar. Eh, exactamente. Bueno, nos vemos el bueno, próximo miércoles y un gran saludo a todos. muchas gracias igualmente para la familia y para los oyentes, que tengan un lindo día y que pare la lluvia. Y que pare la lluvia. Me voy a otra reunión. Chao, hasta luego. Amanecimos. Se hizo tarde.